Taba Networks presenta. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto, como cada miércoles, estar con ustedes. Siempre es agradable saber que hay quienes nos escuchan y nos ven y escuchan nuestros pensamientos sobre todo. Y decía un gran poeta español, Antonio Machado, que de 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Nosotros queremos ser desde luego de las que piensan, pero además habría que decir que de esas 9 cabezas, 2 embisten al que piensan frecuentemente. Pero tampoco es válido pensar que lo único que vale es la cabeza que piensa, porque la inteligencia está en la elocuencia. Y quien piensa lo que debe de ser es elocuente, no imponerse. Y ese es un tema que tenemos muy constante aquí en lo que es la Orquesta Filosófica, que tenemos, ya lo habrá notado, un interés muy especial en la promoción de la democracia. Y en ese tema seguimos. La semana pasada hablamos sobre el derecho a la información y hoy vamos a entrevistar a Adriana Diego. ¿Diego es tu apellido? Sí, Diego es mi apellido. A veces los nombres son apellidos. Está padre, ¿no? Se da así. Y ella es, tú misma dinos, perdón Adriana, preséntate, y tú dinos qué cargos tienes en el Instituto Electoral. Bueno, primero que nada, buenas noches. Yo soy subdirectora de Innovación y Mejora dentro del Instituto Electoral de la Ciudad de México y actualmente estoy postulando para la presidencia del instituto. Estamos como en la etapa del proceso de selección de quien presidirá el Consejo General. Es difícil, ¿no? Es mucha como burocracia para alcanzar un cargo así. ¿Cómo es? Cuéntanos el proceso. En realidad, no sé si difícil sería la palabra, me parece que es muy interesante, sería adecuado que más personas postuláramos porque las listas las integra como comúnmente son integradas por las mismas personas y a veces entramos como personas emergentes, ¿no? El proceso es, primero nos hacen como una evaluación curricular, sale la convocatoria en la cual dice qué es lo que debemos cumplir las personas que aspiramos al cargo. Después de que el INE valora los documentos que enviamos, nos convocan a examen. Las fechas varían dependiendo de cuándo salga la convocatoria. El examen tiene una alta carga como de cuestiones jurídicas en tema electoral. Nos tenemos que preparar con la normativa que regula las cuestiones electorales y también hay una parte de razonamiento lógico y razonamiento verbal. En esta época de pandemia todo fue virtual y para garantizar que no vamos a tener como alguien que nos esté apoyando en el examen o algún dispositivo, cuestiones así, se implementan elementos de mucha seguridad en donde te están monitoreando todo el tiempo, ¿no? De si hay algún dispositivo cerca, tienes que grabar el entorno en el que vas a hacer el examen. Esa es como la segunda etapa. En la tercera tenemos que desarrollar un ensayo. Ese ensayo es bien interesante porque nos plantean una cuestión electoral y cómo la resolveríamos en el momento, ¿no? Una vez asumido el cargo, cómo se resolvería el problema que sea que nos planteen y se hace como la interconexión de todos los actores como políticos o de comunicación que podrían estar involucrados dentro de el problema político que se nos plantee. Y por último, quienes acreditamos esas etapas, nos entrevistan por grupos integrantes del Consejo Electoral del INE. Se divide en 3 bloques y cada uno tiene 4 consejeros y consejeras. Y
esa entrevista también es un reto porque son 20 minutos entre preguntas y respuestas. Todo es como muy, muy rápido. Las y los consejeros nos hacen preguntas respecto a nuestra trayectoria, cómo resolveríamos alguna situación extraordinaria dentro de la función electoral, no sé, como inquietudes que ellos van teniendo, incluso si ven que hay como algo que les llame la atención de la trayectoria de quienes aspiramos al cargo, pues nos hacen preguntas en ese sentido. ¿Sabes que hemos entrevistado a otros y nos han dicho de la influencia que sí hay de partidos políticos en esto, ¿no? ¿Ya no? ¿O es eliminado? ¿O cómo se hace? Porque al menos yo estuve en el Instituto Electoral y sí había la fama de que fulano llegó por tal partido y sultano por tal partido, y si monitoreaba sus decisiones, si con frecuencia estaban en ese rumbo. ¿Ya no existe eso? ¿Cómo se ha eliminado? ¿Cómo se evita? ¿O si sigue existiendo? Me parece una pregunta muy interesante. En realidad, pues desconozco la cuestión de las demás personas aspirantes. En mi caso, por ejemplo, no tengo como filiación con ningún partido, como que para que yo pudiera decir, desde mi experiencia, sí, me está apoyando tal o cual partido. Dentro de la convocatoria es muy claro como el procedimiento. Me parece que todas las ciudadanas y ciudadanos que cumplimos con los requisitos podemos acceder a la competencia, por llamarlo de algún modo. Hay una parte en donde dice que las y los aspirantes no deben ser vetados por los partidos políticos. No sé si a eso se refieren. ¿Y por qué lo vetaría un partido político? Pues también a lo mejor porque observa algún mal manejo dentro de la trayectoria o cuestiones así. Pero no me parece que sea un solo actor o un solo partido el que pueda tomar la decisión. Hasta este momento me ha parecido que todo el procedimiento es muy transparente y me ha pegado a las reglas, y pues yo creo que también las otras personas que aspiran, no las conozco a todas, pero pues lo deseable sería eso. Bueno, el primer requisito es tener la voluntad de ser la presidenta del consejo, ¿no? ¿Tú cómo decidiste? Yo quiero ser consejera. Pues yo llevo en el ámbito electoral desde diferentes ámbitos desde 2006. En 2006 yo estudié una carrera técnica en comunicación, mi bachillerato era tecnológico o técnico en comunicación, y cuando terminé los estudios estuve en el Instituto Mexicano de la Radio. Yo también, mira. Y fue súper interesante, estuve en el Sistema Nacional de Noticieros. Y quien era el jefe de redacción en algún momento me comentó así como, sí, pues ahora yo veo que a ti te late como la onda política, y me permitió cubrir las campañas políticas. En ese momento empecé con la de Roberto Campa y después terminé con la de Andrés Manuel. Cuando fueron las elecciones, pues vivimos ese momento, ¿no?, en el que nos fuimos a dormir y era un resultado, o parecía ser un resultado, y nos fuimos a dormir, es un decir, ¿no? Quizás salimos a las 2 de la mañana de redacción y ya en la mañana fue como, se revirtió la tendencia, ¿no? Y desde ahí me pareció como muy interesante la cuestión electoral. Después, con mi formación académica, seguí como primero en economía, no me fui tanto a la cuestión electoral, pero sí como a la política en el aspecto rural. Y después, en la maestría, en la Flaxo, mi tesis de maestría también se fue hacia el ámbito electoral. Estudié como los factores de por qué hasta ese momento en México no había un presidente de izquierda. Y ya, después tuve la oportunidad de ingresar al Instituto Electoral y me di cuenta que el Instituto Electoral está muchas de mis compañeras y compañeros son abogados, y me parece que se está como desdibujando la cuestión del instituto, que es organizar elecciones, y a veces
actúan más como si fuera el tribunal, ¿no? Entonces, de ahí pues pensé que podría proponer algunas como estrategias para que regresemos como al sentido que tiene no solo la organización de las elecciones. Dentro del instituto es muy importante la parte de participación ciudadana, que no la tienen otros institutos a lo mejor, o no está tan consolidada como dentro del Instituto de la Ciudad de México. Entonces me pareció como interesante plantear y también romper un poco con ese paradigma de las y los abogados, que son muy importantes, nos dan la normatividad, pero me parece que hace falta como un perfil más multidisciplinario. Y pues soy yo. Pues estamos de acuerdo. Siempre se dice, lo que hace falta en este país es educación. Yo siempre les decía, pues mira, los jueces tienen doctorados y dan cada decisión. Me consta que equivocadas, me consta. Así que no todo tiene que ser visto desde un punto de vista legal, de ley. Además de que sí, ya habíamos platicado, la normatividad la mueven como quieren. Lo que por un lado fue desechado, por el otro lado es admitido. Me acuerdo mucho del caso de la que fue delegada, Xóchitl Gálvez del PAN, que no tenía credencial de elector para ser electa como delegada, acababa de ser candidata a gobernadora en Hidalgo, y le pareció que era lo mismo gobernar en las zonas pobres de Hidalgo que en las lomas de Chapultepec. El programa debía ser lo mismo o algo así parecido, pero entonces dije, pues si no tiene credencial, pues si no tiene comprobante de que es de la delegación, pues la rechazaron. Y después el Tribunal Electoral decidió que el derecho humano de ser gobernado estaba, de ser electo, estaba transgredido con esa decisión. Entonces don Mario Velázquez es un hombre que admiro mucho, le tengo mucha admiración. Decía, ¿y ahora cómo le vamos a decir a los electores que no pueden votar si no tienen credencial de elector? Pero sí pueden ser electos. Hay muchos rompimientos de lo que yo le llamaría la lógica en nuestro país. De entrada me parece, a ver, no sé tú qué opines, que ni siquiera tenemos una definición de qué entendemos cuando hablamos de democracia. También me lo parece, y por ejemplo, desde el Instituto Electoral, desde mi perspectiva, creo que aunque la LUCI es un equipo maravilloso, la Ludoteca Cívica, sí, me parece que aún no se le da como todo el reconocimiento y el apoyo para que siga haciendo esto de la construcción de ciudadanía. Porque efectivamente nosotros, quizá por el interés que tenemos en las cuestiones políticas y democráticas, pues nos vamos allegando de los recursos para construir a lo mejor la definición de democracia. Pero ¿y qué pasa con la ciudadanía que no está tan enterada, ¿no? Y entonces nosotros como autoridad electoral también tendríamos que hacer mayor promoción, ¿no? Para construir esto que algunas veces se menciona de la ciudadanía de calidad, ¿no? Si bien el interés de la población es importante, pues también nosotros deberíamos darles como mayores recursos, allegarlos y promover, ¿no? Y entonces ahí me parece que pues tendríamos que generar mejores estrategias, tanto de educación cívica como para comunicarles, ¿no? Desde mi llegada al instituto observo que si bien hay como campañas respecto al ejercicio de los derechos político-electorales, estas campañas son como de un momento, ¿no? Quizá, o del momento político, de la coyuntura política, pero no son permanentes. Y pues el ejercicio de los derechos político-electorales debería ser permanente, ¿no? Sí, pues mira, estás aspirando a ser la presidenta del consejo de la ciudad más politizada de la República Mexicana, por lo menos, ¿no? Nosotros cuando se hizo aquel en el 2014, el cambio aquel de la Constitución, de que dejó de ser IFE para ser Instituto Nacional,
nos vino en mente que de los primeros afectados, si no es que el más, era el Instituto Electoral del Distrito Federal, porque tenía, yo creo que en algunas cosas hasta superaba al IFE. En esto que estás mencionando, por ejemplo, el entusiasmo por la participación ciudadana era, creo, más fuerte, etcétera, muy organizado, por cierto, estaba también el Instituto Electoral. Y entonces se nos viene esta situación que, a juicio de quien lleva la voz, fue un chantaje. El PRI quería privatizar nuestros energéticos, tema que está ahorita otra vez en la mesa. En el tintero. Mira cómo son, yo digo la mesa y tú en el tintero, ¿ves cómo es la diferencia entre abogados? Sí. Bueno, y entonces el PAN condicionó su voto a que ellos querían que el instituto fuera centralizado, porque los gobernadores intervenían mucho en la elección y había caciquismo, ineficiencia en las llamadas soples. Como no todos los que nos están viendo son expertos en cuestiones electorales, pues dirán que las soples son los organismos políticos locales electorales. Públicos electorales locales. Es que público soy feo a veces, ¿verdad? Sí, pero así es. Así es. Y se les afectó mucho, y las decisiones se toman mucho desde el centro. Entonces, me parece que insistir en que haya un instituto central, uno, contradice nuestra Constitución. La Constitución dice que somos federalistas. Valdría la pena ponernos a discutir si nos conviene no ser federalistas, por lo menos discutirlo. Hay toda una historia de discusión, pero bueno, renovemos nuestras discusiones. Pero lo que yo creo que no se vale hacer las dos cosas o fingir una y tener la otra. Estamos en una situación que ha llegado a un conflicto entre el Poder Ejecutivo y los institutos electorales fuertes, y nos decían que uno de los más afectados es precisamente el Instituto Electoral, que le han bajado mucho su presupuesto, ¿no? Exactamente. ¿Qué harías frente a esta situación? Esa fue incluso una de las preguntas dentro de la entrevista que me hicieron las y los consejeros. Por un lado, desde mi perspectiva ciudadana, más allá de aspirante al cargo, desde mi perspectiva ciudadana, sí valdría la pena replantear como algunas cuestiones de la reforma electoral de 2014, ¿no? Uno de los ánimos efectivamente era como relegar la influencia que tenían los gobiernos dentro de la organización de las elecciones. Pero ahora me pregunto si no está pasando lo mismo cuando nos recortan el presupuesto, ¿no? Esa es como una de las preguntas que tengo. ¿No está pasando, acaso? La influencia, pues, también puede ser a través de los recursos económicos, ¿no? Claro. Eso, por un lado. O sea, no sé si mis compañeras y compañeros que están aspirando se lo hayan preguntado, pero a mí sí me surge esa interrogante. Yo sé que el instituto no puede crear leyes, pero sí podríamos proponer que se replantee al menos esa cuestión, ¿no? ¿Está habiendo influencia? Por otro lado, entre las preguntas me decían justo esto, ¿no? Como que estamos en medio de controversia constitucional, pero más allá de ello, me parece que independientemente de si hay controversias constitucionales, que sí es un factor que podría incidir, nosotros ¿qué vamos a hacer con los recursos que tenemos? Y en este contexto de pandemia, me parece que posiblemente no se priorizaron algunas actividades y se realizaron otras que podrían haber estado detenidas momentáneamente, ajustándonos a estos recortes del presupuesto. Y también esta cuestión como de incluir nuevas tecnologías de vanguardia, consultarle a personas expertas dentro del ámbito académico cuáles son las mejores herramientas que tenemos para disminuir los costos,
pero también para aumentar la confianza que tenga la ciudadanía de que sus opiniones en las consultas de presupuesto participativo y sus votos dentro de los procesos electorales van a ser resguardados de la mejor manera. Vamos a seguir con los principios rectores. Termina, Vamos a seguir con los principios rectores, vamos a cuidar que siga dándose la mejor calidad, pero a un menor costo. Bueno, nos tenemos que, cuando ves que Omar se para, es porque hay que hacer un corte. Y la estamos haciendo. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Pues estamos en un tema muy interesante sobre si hay o no hay control en la actualidad de los gobiernos estatales en las OPLES, y si como solución a eso es que todo lo concentres en 11 consejeros que están centrales, es cambiar, si no es que cambiar autoritarismo por autoritarismo, ¿no? Claro. Sí. No, me parece que más bien tendríamos que defender la autonomía, porque ese era el ánimo no me parece mal el ánimo de la reforma, pero no sé si necesariamente se está aplicando de la mejor manera. Pues Autónomos no estamos siendo. Pues hay que hacerlo, pues se supone que somos federalistas. Yo siempre digo, un discurso es la relación que hay entre lo que dices y lo que haces. Un buen discurso. La gente piensa que si dices un discurso es que hablaste bonito en un mitin político. Digo, no, pues un discurso el mejor ejemplo que se me ocurre es el cine, ¿no? Un discurso es cómo actúa la cámara, cómo actúa el actor, cómo actúan todos los factores que intervienen para lo que estamos viendo en cine, en pantalla. Pues igual en política debería de ser. Un discurso es todas las cosas que se conjugan en lo que hacemos políticamente, en fin. Y entonces yo no entiendo este discurso de que somos federalistas, pero nuestro instituto electoral, que es la base de una democracia, no lo es. Y entonces 11 personas que son quienes forman el Consejo del Instituto Nacional Electoral tienen un poder extraordinario, ¿no? Entendamos, y esto me gusta mucho decirlo, que la puerta de la democracia está en las elecciones. Por supuesto. De cómo elegimos depende de qué políticas públicas vamos a tener. Hay mucha queja así en el ambiente de que no son muy intelectuales o muy inteligentes nuestros representantes políticos. Quienes hemos trabajado en la Cámara de Diputados lo confirmamos, efectivamente, no son muy brillantes nuestros representantes. Pero para eso se necesita un buen modelo electoral, que la gente tenga elementos de juicio, que tenga capacidad para elegir quiénes son sus candidatos. Algo que me parece muy importante, un sistema electoral que ponga al centro el proyecto, el programa y no la persona, que no pongas a alguien porque es famoso y le da besitos a los niños y tiene mucho dinero, sino porque tiene un proyecto con el que coincidimos. Todo eso está en juego, ¿no? En un sistema electoral. Por supuesto. Yo sé que ustedes no lo legislan, ese tema lo tratamos muchas veces, no es culpa de ustedes, pero sí pueden influir. Podemos generar propuestas, ¿no? Pues al menos para que se reanalice cómo está. Y sí, efectivamente los organismos públicos electorales locales tenemos como diferente relación
con el INE, ¿no? Entre las preguntas que le hicieron otro grupo de consejeros a mis compañeros, estaba ese como, bueno, ¿y qué propondría, compañeros y compañeras, qué propondrías, ¿no? Y me parece que para empezar, tendríamos que tener muy claro eso. Nosotros no legislamos, pero veamos desde nuestro campo qué es lo que podríamos proponer para que haya mejor ciudadanía o ciudadanía de calidad y también mejores representantes. Porque planteas como esta cuestión de las y los famosos o esto que estabas comentando, pero en realidad pues no es el instituto quien los pone, son los partidos políticos. Y entonces, tal vez nosotros podríamos poner como ciertas reglas de cuáles serían las y los candidatos ideales. Por ejemplo, lo que te estoy contando sobre el proceso de selección de quien va a presidir el instituto, ¿no? A nosotros nos ponen como que cierto perfil que tenemos que cumplir, que nuestra trayectoria sea impoluta, por ejemplo. Me parece que eso sí se podría replicar dentro de los partidos políticos, pues pedir que sean las personas ideales quienes nos van a representar, ¿no? Pero eso no depende de nosotros, depende de los partidos, en realidad. Pero sí se puede cuestionar como Sí, claro. institución. Yo insisto en cuestionar este sistema de hacerlo por distritos electorales. Son 300 distritos electorales. Es tonto pensar que me representa alguien porque es mi vecino, aunque no coincide en mi proyecto político. Suelo decir, yo puedo decirle al diputado, buenos días vecino, pero no será mi representante si opina algo diferente a mí. Si él está a favor de que se privaticen los medios naturales, los recursos naturales de la República, pues no me representa. Si el de Yucatán dice, no, yo estoy de acuerdo con que la energía sea pública para bien de todos, pues me representa, aunque él esté en Yucatán, ¿no? Esos son temas que sí podría, por lo menos, tratar, cuestionar el instituto, ¿o no puede? Más bien, en ese sentido, me parece que podría incidir en la cuestión que te comentaba de la educación cívica. Porque a lo mejor tú tienes claro como cuál es la propuesta programática de tal o cual candidata o candidato, pero no necesariamente todo el electorado lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? A lo mejor pasa un poco lo que comentabas, ¿no? Se van por la persona y no por el proyecto, pero es porque no saben en dónde tendrían que informarse respecto al proyecto. A lo mejor fue, lo saludó, no sé, hizo como algún evento y ahí lo conocieron, pero pues no saben cuáles son los documentos que se pueden consultar para tener una idea de, bueno, ¿y cuál es la propuesta programática de tal o cual partido, tal o cual candidata o candidato? Y nosotros como instituto podríamos, además de lo que te planteo respecto a los partidos, pues dotar a la ciudadanía de mayor información de cómo ejercer sus derechos político-electorales y cómo elegir candidatas o candidatos más afines a sus intereses, ¿no? Promover el debate interno, ¿no? Exactamente. Yo con el consejero Ukif, que me cae muy bien, hemos hecho entrevistas y ambos estamos de acuerdo en que lo mejor es el modelo representativo proporcional. Es decir, si el 10% de la gente votó por un partido que debe representar un proyecto de nación, pues ese 10% debe estar en la Cámara de Diputados y un partido tiene la obligación de poner a quien mejor representa ese proyecto. Se supone que alguien que está en un partido todos los días tienen un debate, se conocen, saben quién es quién y que pueden poner, si no los mejores para todos los electores, pues los mejores para lo que ellos quieren proponer, que ese es el sistema de relativo proporcional. Pero en un sistema uninominal, pues es muy circunstancial. Si hacemos una encuesta con la gente
que ya lo hice yo, pero hace muchos años, pero no creo que haya cambiado. Casi nadie sabía cuál era su distrito y casi nadie sabía quién era su candidato, ¿no? Porque el mismo modelo electoral da lugar a que se dé esta situación. Es el mismo, nuestro propio modelo electoral. En el modelo por distritos electorales, fíjate, si la vez pasada participaron 10 partidos políticos, al menos era posible que tú fueras representante de un distrito con el 12% de la votación. Sí. Pues sí, pero como te comentaba, me parece que eso, además de que es responsabilidad del instituto, también me parece que es de la ciudadanía. Y de los partidos en especial manera, tal vez. O sea, somos como diferentes actores, pero a la vez pues conformamos como un solo espacio, ¿no? Sí. Pero los partidos posiblemente, o desde mi perspectiva, ya tienen como muy estructurado cómo es que van a postular a tal o cual persona. Nosotros tenemos muy claro cómo es que tenemos que organizar elecciones. En el caso de la Ciudad de México mencionabas los distritos, nosotros tenemos 33 distritos locales repartidos en las 16 demarcaciones, pero por ejemplo cuando generamos instrumentos de encuestas que mencionas, pues sí tenemos que ver que incluso dentro de una misma demarcación hay diferencias, ¿no? O sea, no es lo mismo un distrito en Iztapalapa que, no sé, uno en Benito Juárez, por ejemplo. Y sí tomamos en cuenta como esas características. Pero, insisto, me parece que todavía la cuestión de educación cívica y comunicación desde el instituto local y los demás institutos todavía tiene como algunas áreas de oportunidad que tenemos que atender para darle a la ciudadanía información y hacer que se interese también. O sea, me parece que la construcción de ciudadanía podría empezar como teniendo mayor interacción con las y los jóvenes, ¿no? O por sectores de población, por ejemplo, este artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México, en donde nos habla como de los grupos de atención prioritaria, pues nos tenemos que dirigir a estos grupos también, que muchas veces, pues, no sé, no pasan como desapercibidos, pero nosotros desde el instituto ya estamos implementando algunas acciones, pero me parece que la comunicación todavía le hace falta como robustecerla y darle los elementos a las personas que al fin y al cabo son las que eligen quienes nos están gobernando. No participan todas, también eso pasa, ¿no? Tal vez sea el descontento, tal vez sea falta de información o lo que sea, pero no participan todas y todos y entonces estamos representados por quienes sí, y la decisión la toman quienes sí asistieron a las urnas, ¿no? Y los porcentajes son muy bajos, los de participación, por ejemplo, comparándolos con los de América Latina, ¿no? Que hay como mecanismos para hacer que la ciudadanía vaya y elija. Entonces, como que hay varios asuntos que tenemos que atender. Bueno, en América Latina, algunos países el voto es obligatorio. Claro. Y tampoco se trata. Si somos democráticos, la voluntad es lo que está al centro, no la imposición. ¿Sí? Si tú no quieres ir a votar, yo creo que también es tu derecho. Y lo que no tienes derecho es a reclamar, quizás después, si no fuiste a votar. Pero esas cosas hay que tenerlas muy claros. Está como el tema ahora tan fuerte de la migración. Claro, que la gente tiene el derecho de tocar la puerta, pero no meterse por la ventana, les digo. Claro. Y el que está adentro pues tiene el derecho de decir quién entra y quién no entra, quién le abre. En fin, son temas que se deben rehacer, volvernos a preguntar, porque de repente hay muchas incongruencias en estas actitudes. Pero tú no vas para consejera, vas para presidenta del ¿sí? Claro. ¿Así se vale, así de entrada? ¿Cómo? Que dices, me estoy postulando para ser la presidente del Consejo Electoral de la Ciudad de México, no para ser consejera sencillamente. También se puede participar, no es el proceso, ¿no? Este es directo para escoger al presidente. Es solo para elegir a quien va a encabezar la presidencia, pero
Por ejemplo, cada 3 años se renueva una parte del consejo. O sea, son periodos de 6 años, pero quedan, por decirlo de algún modo, un grupo de 3 consejeras o consejeros que entraron en ese periodo y se renueva otro. Y así va, o sea, va como concatenado. Y el año pasado, por ejemplo, se eligieron a 2 consejeras y un consejero. El año pasado entraron la consejera Sonia, la consejera Erika y el consejero Ernesto. Y en se renueva la presidencia. En realidad esto de tenerlo como de manera escalonada es para que se quede un grupo quizá que tenga como la experiencia y vaya como adecuando a las y los nuevos integrantes, y ahora se está renovando la presidencia. En los otros soples, por ejemplo, sí hay algunos que están concursando para ser integrantes del consejo y otros para las presidencias. Parece muy... Por un lado están viendo que alguien que tenga la experiencia de ser consejero, y por el otro lado el presidente es que no tiene la experiencia de haber sido consejero, ¿no? Es como contradictorio. En algún momento alguno de los actores políticos me planteó lo mismo, ¿no? Como que pensaba que lo ideal sería que las y los integrantes del consejo fueran quienes se postularan para la presidencia. Pero pues así es como, o sea, la reforma nos marcó la pauta, culpa, ¿no? Sí. Y no sé si también tenga que ver con darle como cierta oxigenación a la integración, porque pues al fin y al cabo quienes ya lo integran a lo mejor tienen una dinámica de trabajo y llega como alguien nuevo a plantear como qué está pasando, ¿no? O sea, a lo mejor yo como un actor que no ha estado dentro del consejo observo algunas áreas de oportunidad que posiblemente este grupo, por la misma inercia que traen de trabajo, no estén como poniendo atención en ese punto, ¿no? No, está bien lo de cambiar 3 y 3 para oxigenar. Lo que es cuestionable es que cambies a 1 para oxigenar, ¿no? Pero sí, tienes razón. Siempre hay que estar combinando quienes ya tuvieron una experiencia con quienes tienen una nueva propuesta, ¿no? Pero las propuestas que tiene el Instituto Electoral son más administrativas que de fondo de modelo democrático, ¿no? Aunque existen unos espacios muy propios de la Ciudad de México, como son el de cuando escoges en las colonias tus proyectos participativos, así se llaman, ¿no? Proyectos participativos. En la consulta de presupuesto participativo. Que hace poco en una entrevista con Bernardo y lamentábamos la poca participación que tiene, pero ¿tú qué harías para que haya una mayor participación? Pues lo que te he venido comentando, me parece que tenemos que hacer estrategias para llegar a un mayor porcentaje de la ciudadanía, pero también, por ejemplo, de quienes se van a convertir en ciudadanos, es decir, las y los jóvenes, ¿no? O sea, quizá como crear esta cultura desde antes, o sea, en las escuelas, hacer como convenios para que nosotros podamos, por ejemplo, este proyecto de la LUCI, que pudiera estar como en más escuelas, incluir a las y los jóvenes dentro del instituto en proyectos quizá de prácticas profesionales o algún ejercicio así, eso por un lado. Por el otro, lo que te comentaba, también tenemos que incluir como a estos sectores, ¿no?, mencionados en este artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México, de los grupos de acción prioritaria. También me parece que es muy importante esto que te comentaba de las estrategias de comunicación. No sé si tú, por ejemplo, tengas en mente algún spot que se haya hecho del instituto
Se lo he preguntado a otras personas y no lo tienen tan en la mente, ¿no? Sí, nos dieron ahorita un corte y sí te comento. Sale. Sí, estábamos, decías, recurrir a los jóvenes. Has mencionado mucho la LUCI. Yo sé qué es la LUCI porque ahí estuve, pero común de la gente no sabe qué es la LUCI. Cuéntanos qué es la LUCI. La Ludoteca Cívica es un grupo de compañeras y compañeros que están dentro de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y hacen proyectos en la ciudad en los cuales mediante juegos enseñan a la ciudadanía cuáles son sus derechos político-electorales, cómo los pueden ejercer, cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, que eso, pues como te decía, es un distintivo dentro del Instituto de la Ciudad de México, ¿no? Esto que comentabas de los proyectos de presupuesto participativo, y ellos mediante juegos les enseñan, ¿no? Que cómo pueden ejercer sus opiniones o sus votaciones, cómo pueden crear los proyectos de presupuesto participativo, pero me parece que aún no les damos toda la proyección a este grupo de compañeras y compañeros para que lleguen a más espacios. Y si llegan a más espacios, vamos a poder promover entre un mayor número de personas el ejercicio de estos derechos, ¿no? Me preguntaba si recordaba alguno de los spots. Lo que recuerdo y mucho me pareció genial, es un cartel que sacaban, que le movías el cartel y se volvía micrófono. Y se supone que era para que hablaras. Fue muy inteligente ese cartel, no sé si pegaron suficientes. De igual manera, pues no me gustó mucho ese el de, hay que saber, tú sí sabes, porque se oía como pedante, ¿no? El taco, así se oían como pedantes, quienes sabían. Y pues una cosa es saber que eches a perder tu sabiduría con pedantería, es terrible porque te descalificas inmediatamente. Creo que Salvador es bueno en general, maneja bien comunicación, nadie es perfecto y hay que hacer, pero sí, hay que ver la mejor manera de llegar a la gente. Pero un poquito antes de irnos y como para irnos despidiendo, cuéntale a la gente qué es eso de los proyectos participativos. Bueno, los proyectos participativos, cada una de las colonias tiene asignado cierto presupuesto, dependiendo del número de población, y pueden reunir un comité en el cual deciden cuál podría ser un proyecto para implementar dentro de la colonia. Estos proyectos, ¿de dónde salen? De la ciudadanía. La ciudadanía es la que los propone. Por ejemplo, en tu colonia ves que hay un espacio, un lote baldío, y tú puedes decir, bueno, en ese lote baldío preferiría que haya una recuperación de espacio, se llama, y que en se pusieran juegos infantiles o algún centro deportivo o no sé, algo que la ciudadanía de ese espacio geográfico le parezca adecuado, lo inscriben dentro de los proyectos a opinar. Esto no se llaman votaciones, son opiniones de la ciudadanía y no son boletas, sino papeletas. El día en el que se realiza la consulta de presupuesto participativo, a cada colonia le dicen, bueno, dentro de estos proyectos que se inscribieron, ¿cuál es el que tú preferirías, ¿no? O sea, no sé, más luminarias o
estos parques para los animales, para los niños, o sea, ha habido como diferentes. Y también hay algo muy interesante que es como los proyectos innovadores. Le dicen a la ciudadanía que si su proyecto es innovador, menciona algo que nadie había propuesto y que es como de alto valor para la colonia, además de que si resulta ganador se efectúa, a la persona o el grupo que lo promueve lo premian por haber realizado este proyecto innovador, por haber propuesto este proyecto innovador. Una cantina para viejitos. Sería. No creo que nos lo premien, ¿verdad? No creo. ¿Cómo? La verdad no creo. ¿Y tú qué harías para que más gente participara o qué propondrías? Educación cívica, comunicación y también echar mano de las nuevas tecnologías. Me parece que eso todavía en el instituto no le explotamos el mayor valor. Entonces quizá podríamos incidir más como por las redes sociales. O sea, como que todavía me parece que no le damos la justa medida y el impacto que tienen, ¿no? Sí, pues la tecnología ahorita es chocante, pero necesaria. Por supuesto, en la pandemia fue lo que nos permitió seguir trabajando, ¿no? Mira, qué milagro sí fue sí. ¿Y ustedes cómo actuaron durante la pandemia? Se creó un protocolo para que las y los trabajadores estuviéramos desde casa. No se pudo, por ejemplo, implementar completamente o durante todo este periodo, por ejemplo, en organización electoral y en participación ciudadana, pero aún así se hicieron como ciertos roles para que no estuviera todo el personal y no se convirtiera en áreas de contagio. Trabajamos desde casa, están los grupos de Teams en los cuales nos reunimos con las y los directores, las personas que integran el consejo, si no tenían que asistir por algún evento como de causa mayor, también se realizaban las sesiones de consejo desde los espacios que estas personas decidieran. Tanto las y los consejeros como los integrantes o las y los representantes de los partidos políticos, y todo se hacía de forma virtual, ¿no? Ya dentro de la elección pues era imposible, ¿no? Pero sí se cuidaron las medidas de higiene y se siguen cuidando, o sea, no vamos todas las personas si no se requiere, se crean roles de guardia, horarios escalonados para pues prevenir en la medida de lo posible los contagios. ¿Y no hubo muchas consecuencias? No, afortunadamente, o sea, pues como en todos los lugares ha habido bajas, pero me parece que... En general, debajo de los promedios, ¿no? Sí. Pues, ¿hay alguna pregunta que no llegó y de lo que quisieras hablar? No, pues todo ha sido como muy interesante. Estoy muy agradecida por el espacio. Disfruté así como he disfrutado el proceso de selección, también disfruté mucho esta charla. No sé si tú tengas... No, pues qué bueno. Ojalá seamos tan influyentes los de la Orquesta Filosófica. Gente que entrevistamos, gente que alcance el cargo. Wow, ojalá así sea. Ojalá tuviéramos esa virtud. Pues sí me gustó. No nos da el tiempo para cuestionar todo lo que es cuestionable. Y que además tienes razón, las cosas de las que no es culpable el instituto sobre temas electorales. Claro. Un día me gustaría invitarte, no como candidata a consejo, sino como la experiencia que tienes en el instituto para que pudiéramos ver qué podemos hacer para manejar un proyecto electoral que ponga al centro la voluntad ciudadana, porque me parece que nos estamos fallando mucho. Todavía estamos en deuda. Sí. No, yo creo que mucho de lo que se dio en la Constitución fue la decisión de los políticos por encima de la decisión de los ciudadanos. Y eso es peligroso en una democracia. Pero nos vamos yendo, no así, no como nos vamos a despedir,
como albañiles o algo así. Como decir. Ay, pobres, siempre se van con los humildes. No nos vamos a despedir como cualquiera, nos vamos a despedir cantando. Vean ustedes qué detallazo el nuestro. Y vamos a cantar una canción, todas las que aquí canto son mías. Repito, como los demás no cantan las mías, en venganza yo no canto las suyas, ¿verdad? Y vamos a esta que se llama Se Fue. Se fue, dejando el aroma de un perfume caro, con su aliento tropical, con su paso liberal y aquel estilo para amar. Se fue, dejándolo sin aquellos ojos claros. Partió con su juventud, su capricho, su inquietud y aquel estilo para andar. Se fue, llevándose de un golpe a las estrellas que se fueron tras de ella desde el día en que partió. Se fue, dejando la casa tan callada. Él quiso ir tras de sus huellas y de nada le valió. Se fue. Hay quien dice que resignada, o quizás como si nada, simplemente tomó sus cosas, sencillamente se marchó. Se fue, llevándose de un golpe a las estrellas que se fueron tras de ella desde el día en que partió. Se fue y la ha dejado hundirse en el silencio con el pensamiento necio, olvidado, mucio y llorón. Pues bien, esta canción, como la ven, es una carta. Me dieron una carta y de ahí saqué la letra. Dije, qué bueno que la saqué provecho a esta carta. Le pregunté a un amigo, oye, ¿qué sabes de mi prima que andaba en España? Y más o menos esta fue la respuesta que me dio. Bueno, pues ya ha llegado así. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya nos vamos despidiendo, ¿verdad? Unos par de minutos apenas para, repito, si quieres despedirte con diciendo algo, algún comentario. No, pues agradezco mucho el espacio. Me gustaría invitar a la ciudadanía a que ejerza sus derechos político-electorales, y entre esos derechos está postularse a este tipo de cargos. Me parece que es importante que quienes a lo mejor no hemos sido parte como de algunos, de la presidencia, de algunos otros órganos, o quienes no estamos por parte de los partidos políticos, como me comentabas, intentemos, ¿no? Acceder, porque nuestra visión puede ser como enriquecedora y distinta, dejar de tener como esa ceguera que a veces produce como la inercia de estar tanto. Pues sí, hay que darle un espacio a la buena voluntad si queremos cambiar estas cosas, y creo que eso es lo que tú estás haciendo. Y pues nos despedimos dándole las gracias a todos. Ya saben que el programa es para hacernos sentir, pensar y actuar. Y por cierto que en la feria va a estar el libro El sentimiento que nos une, en la feria que está en el Zócalo. Y el libro, vamos a mencionar el libro de Olof Palme. Nos van a hacer una entrevista con este tema
debido a que la socialdemocracia está ganando en Europa, entonces volvió el tema de Olof Palme. Y como yo hice un libro con la biografía de quien tanto admiro, nos van a hacer una entrevista pronto. Y pues nos despedimos dándole las gracias y no se olviden que están en el programa de la Orquesta Filosófica y ojalá nos den para compartir, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Taba Networks presentó